Hola a todos, buenos días. Y seguimos con la clase 2, tecnología hacemos. Esta clase debiera ser un repaso de lo que ya han visto, entonces no debiera ser algo tan nuevo para ustedes. Em, y vamos con... Igual pueden hacer preguntas cuando quieran, ¿no? Entonces, durante las próximas clases vamos a centrarnos en la tecnología hacemos, que es como la que nos convoca en este curso, y todos los elementos que típicamente pueden ser fabricados en un proceso estándar. Y también vamos a empezar a repasar cosas del modelo de transistores MOS de canal largo. ¿Qué es de canal largo? ¿Alguien sabe qué es de canal largo? Pensé que íbamos a usar transistores MOS con canal L, cortito, corto como de, no sé, 180 nanómetros. Bueno, vamos a trabajar con 500, pero igual. ¿Por qué estamos hablando de canal largo? ¿A qué se refiere? ¿Qué es más largo que qué? No, más, cuando habla de canal largo se refiere a un modelo simple, porque los modelos de canal corto son mucho más complicados porque entran en juego otros efectos. Entonces el modelo canal largo es el modelo que ya conocen, es un modelo que funciona relativamente bien para transistores largos de 1 micrómetro, incluso de 500 nanómetros tal vez. Pero después, cuando uno se mete con otros efectos, efectos como por ejemplo que la velocidad de los portadores de carga satura, entonces ahí ya no sirve este modelo. Y después vamos a enfocarnos en el diseño de amplificadores y así vamos a enfrentar como problemas de diseño más complejos. Entonces, todo esto el bla bla de progreso tecnológico desde el tubo de vacío. Después llegó el transistor en 1947. ¿Alguien se leyó alguna lectura, no? ¿Qué quiera comentar? Yo me leí la primera, la de que inventó Spice. Ajá, sí, ese está en otro, en una línea de tiempo paralela. ¿Y qué te pareció? O sea, era interesante, o sea, porque era como una conferencia que había dado, Ujú. explicando, o sea, como parte de todo, como que Spice se había hecho tan popular tan rápido y como tantas universidades y empresas como que lo adoptaron como estándar como software estándar. Que eso Claro, porque era una universidad pública, entonces el software era de dominio público. claro, y mandaban estos disquetes con el software, y que me imagino la situación. Em, sí, y antes de Spice había otro software, ¿te acuerdas del nombre, no? Ah, ¿el cáncer? Sí, el nombre. Me dan risa las dos letras finales de cáncer, esto ER al final, que es Excluding Radiation, porque querían excluir Ah, efectos de sí. radiación. Porque, no sé, po, los software antes simulaban incluso efectos de la radiación y, y como Berkeley era una universidad más bien progresista, entonces ellos querían como oponerse a todo lo que era eh, radiación y esas cosas, y a la guerra. Bueno, em, nadie se leyó el de Tom Lee, no, nadie parece. Está bueno, léanse, es entretenido. Ya, y lo otro, léanse Crystal Fire, es súper bueno, donde explican cómo salió el transistor. Pues bueno, transistores modernos, discretos, que pueden tomar diferentes formas. Hay unos mucho más chicos. Después está el circuito integrado en el 58.
entre Kilby y Noise, y después los CMOS actuales con longitudes de canal que son realmente chicas. Hoy día son realmente pequeñas. Y esta lámina muestra como un paralelo entre los circuitos con componentes discretas versus circuitos integrados. Vemos aquí a la izquierda un ejemplo, un amplificador de audio discreto, y a la derecha un amplificador de audio integrado. Y vemos que son súper diferentes. Vemos que en audio discreto hay uno, dos, tres transistores. Vemos que en audio integrado hay muchos más. Vemos que en audio discreto hay un montón de resistores. En integrado está este. Y esa es para polarización. Y no hay más. No hay más. Es verdad. Vemos que en audio discreto no hay mucha simetría. Mm. Como que esto parte aquí con esta etapa que desacopla de C. Después de eso, siempre desacople de C. Ah, hay capacitores. Aquí no hay capacitores en audio integrado. Mm. Oye, ¿y cómo funciona esto? Mm, esto es simétrico. Esto acá se llama par diferencial. Mm. O sea, es súper distinto. ¿Por qué no desacoplan de C, el amplificador de audio integrado? Qué raro. Como que son cosas distintas. Y como que estos dos transistores tienen que ser igualitos, porque esto es simétrico. Y para que sean igualitos, hay que tratar de que sean iguales. Y uno no puede tomar dos y mirarlos y ver que sean iguales. Y uno no puede probar dos y ver que sean iguales. Entonces hay técnicas de layout que permiten hacer eso. Y los capacitores aquí son carísimos. O sea, si nosotros miramos el layout de un... Cuando hablo de layout, todos saben de qué estoy hablando, ¿no? Eh, esto es layout. Cuando uno mira el layout de un amplificador, hoy día los transistores no ocupan nada. El capacitor de, de compensación es lo que más ocupa. Entonces, vemos aquí que no hay capacitores realmente. Y los valores de capacitancia están súper limitados por lo mismo, porque ocupan mucho espacio. Y uno dice, ah, pero silicio es barato. Silicio de arena es barato, un wafer no es tan caro. Sí, son caros los wafers. Y si uno manda a fabricar algo, un wafer fabricado puede costar carísimo. Puede costar, no sé, cientos de miles de dólares. De ahí salen muchos chips. Entonces tal vez nos importa poco el valor de cada chip. Pero si yo hago chips muy grandes, porque tienen mucha capacitancia, voy a terminar con wafers con poquitos chips. Mientras más grande el tamaño del chip, menor la producción. No, es obvio. No es tan obvio. O sea, eh, si yo tengo menos chips por wafer, es más probable que haya chips malos, que haya un porcentaje alto de chips malos, porque si tengo un wafer así, con poquitos chips, y le caen unos poquitos, eh, unas poquitas impurezas, y cada impureza mata un chip, aquí voy a tener malo, 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 malo. Voy a tener cuatro chips malos. En cambio, si tengo chips mucho más chicos, voy a tener los mismos cuatro chips malos, pero muchos más chips buenos. Entonces, sí, no era tan obvio. Pero con chips más pequeños, el porcentaje de chips buenos, eso es lo que se llama producción o yield, es mucho más alto. Entonces no queremos meter componentes muy grandes en un chip. El, el tamaño grande es nuestro enemigo. Por eso, al final, lo caro es el tamaño. Lo caro no es meter más transistores, porque los transistores salen gratis dentro de un tamaño. Entonces, por eso se habla de bien raíz del silicio, porque el silicio es caro. El silicio producido, el silicio como
trabajado es súper caro. El futuro trae un montón de cosas, algunas de estas ya las estamos viendo. Aquí uno va a comprar auto y te ponen una de estas, que son unas mesas grandes, donde uno va seleccionando diferentes partes del contrato y, bueno, no me tocó poner tarjeta de crédito, pero la puse en otra parte, pero sí, uno ya ve estas cosas. Esto que está acá no es exactamente lo mismo que vemos hoy, pero sí, ya, y hay teléfonos que tienen una pantalla tan delgadita que se puede colapsar completamente. Entonces, todas estas cosas ya las estamos viendo. ¿Qué se viene después? Esta es la topología física de un circuito integrado y aquí podemos identificar varias cosas. Fijémonos en esto. Aquí, en general, los chips se fabrican sobre wafers tipo P. O sea, este es un P-sub o sustrato tipo P. Y sobre el sustrato tipo P podemos dibujar directamente difusiones N+, o implantes N+. Podemos dibujar este óxido aquí y esta compuerta y ahí ya tenemos un NMOS. Y de la misma forma podemos crear este pozo N, que es un N-well, también le llaman tina, le llaman tub, pero ese lo aprendí hace poco, yo le llamo pozo. Este es un pozo N, N-well, y sobre este pozo N podemos hacer implantes P y podemos hacer implante N. ¿Para qué me serviría este implante N aquí? Porque yo me acordaba de los implantes P, que me permiten crear estos transistores PMOS. Pero ¿para qué me sirve el implante N? para utilizarlo a Sí, la base. para conectarlo aquí, al cuerpo. Sí, Pedro Pablo también levantó la mano. Así, iba a decir para facilitar la conexión entre el metal y el endwell. Ajá, ¿qué pasa si conectas metal directo al N-well? Se generaría un diodo. Ajá, muy bien. Décima. ¿Dónde estoy anotando mis décimas? Aquí. Se genera un diodo. Pedro Pablo. Ya. Eso es correcto, porque tienen una work function muy distinta. Entonces tienes un diodo aquí. Sus bandas de energía se ven muy distintas. En cambio, si pones algo entre medio como un N+, facilita la transición y ya se vuelve un contacto ómnico. Entonces ahí tenemos esto, todo esto está en la superficie y en realidad esto es mucho más grueso, pero la magia ocurre en la superficie. Y después encima tenemos metal. Estos de aquí son los que se llaman contactos. Y luego tenemos el metal 1. Pues tenemos otro contacto, metal 2, metal 3 y así hacia arriba. A veces a esto le llaman vías y los contactos son solamente los que hacen contacto con los transistores. Entonces, hay una diferencia de nombre ahí, que es importante tener en cuenta. Contactos van a transistores, vías son entre metales. Y lo otro importante aquí es que, bueno, los transistores van en una sola capa. Uno no puede tener varias capas de transistores. Uno puede tener varias capas de metal, pero no hay varias capas de transistores. Estos de aquí son para aislar entre transistores. Tienen diferentes nombres. Locos era la tecnología antigua, era por local oxidation. Eh, eh, Ahora se llaman STI o de otra forma también. STI es por Shallow Trench Isolation. Esta es la vista superior de un circuito parecido. Aquí vemos que hay dos transistores conectados. Está este NMOS. Este es el layout. Este es el PMOS.
Fíjense que el PEMOS utiliza un pozo N. O sea, los PEMOS hay que como pensar antes. Chuta, si voy a tener PEMOS, voy a tener voy a tener un pozo que tengo que aislar. Esto que está aquí, que se ve bonito, está pésimo. Porque en la práctica uno debería poner guard rings alrededor. Y los guard rings ocupan espacio. Entonces separar transistores NMOS de PMOS es complicado y uno tiene como que tener, no es complicado, pero ocupa espacio. Entonces hay que tener en cuenta, uno no puede andar separando transistores PMOS individuales. Uno tiene que agarrar un lote de transistores, conectarlos todos al mismo pozo y eso es lo que uno finalmente separa. Vemos diferentes capas de metal con diferentes colores, este M3, M1, M2 y así. Chip puede tener transistores, tiene estos alambres, estas interconexiones. Estas se llaman, el nombre correcto es interconexiones. Hay resistores también que no se muestran acá, pero un resistor es súper fácil, es simplemente hacer algo largo. Un cable largo, un resistor. Y capacitores, bueno, pongo dos cables cerca y ya tienen capacitancia, entonces uno aprovecha esos efectos. La mayor parte de la superficie está ocupada por interconexiones y por elementos pasivos. Los transistores en general, en circuito analógico, no ocupan tanto espacio. El layout, es lo que pregunté antes, si alguien conocía. Esto define las especificaciones de fabricación, son las capas que yo quiero fabricar. Es como la foto real del chip. Entonces, el objetivo de diseñar un chip, yo digo, ya quiero tal transistor, por ejemplo, es definir ancho y largo, finalmente. Esa es la pega del ingeniero, definir una topología, ancho y largo. Y después esto se va al layout. Y en el layout, el objetivo es crear un set de dibujos o máscaras, una por cada capa del circuito. Entonces yo creo máscaras para esta difusión y para esta difusión. Creo máscaras para la compuerta, que está hecha de polisilicio. Actualmente ya no, hoy día están hechas de metal de nuevo. Sí, esto cambia. Originalmente eran de metal, después pasaron a ser de polisilicio, hoy día volvieron al metal. Otra capa para metal 1, otro set de máscaras para el metal 2 y así. Todas las capas tienen diferentes metales y esto uno lo alinea y queda el dibujo del layout. A partir de estos dibujos son generadas las máscaras y estas máscaras son las que finalmente se utilizan para fabricar. Hacer el layout es súper difícil, hay que seguir reglas de geometría, un montón de reglas, por ejemplo, mínima distancia, mínimo ancho de metal. Esas son las más simples, pero hay reglas más complicadas, como por ejemplo yo no puedo poner un pozo N muy cerca de uno de estos transistores, porque si lo hago puede haber efectos eh, como, como que, como que se arman transistores parásitos aquí. O sea, se arman estructuras PN-PN parásitas. Esas estructuras PN-PN parásitas producen, producen leakage que puede ser súper malo para el chip. Capas representan difusiones, alambres, que se llaman realmente interconexiones, contactos vía resistores, capacitores y otras estructuras. Hay que dibujar muchas cajas por cada transistor. Se llaman cajas, se llaman box. Uno dice, esto es un box, esto es un box, y así. Y hay diferentes capas que son representadas por diferentes colores. Se usa mucho esto del Electronic Design Automation. En la industria, el ingeniero de layout, que se dedica solo a eso, generalmente técnicos de layout, no son ingenieros, no conocen mucho cómo funcionan los circuitos. Dicen, tengo que hacer este circuito, digamos esto. Ya voy a hacer esto, un inversor. Y saben cómo ponerlo, pero no necesariamente saben que eso es un inversor. Este es un ejemplo de layout. Este es el chip que yo diseñé para mi doctorado, ya lo había mostrado en la clase pasada. Es un layout que puedo mostrar sin problema.
y se ven complicados y uno puede hacer zoom y son súper complicadas estas cosas. Estos son compuertas digitales, se ve al tiro que son digitales, porque los layouts de compuertas digitales son muy estructurados, mientras que las partes analógicas hechas realmente así a mano son bien distintas. En el caso de transistores hoy día, las longitudes de canal son tan pequeñas que las reglas de diseño son horribles. Uno no puede dibujar cualquier tamaño de transistor. O sea, es peor que eso. Uno solo puede dibujar un tamaño de transistor. Entonces, ¿cómo eso que yo voy a definir el ancho y la longitud? Bueno, en la práctica lo que uno hace es poner varios en paralelo, en serie. Con eso uno logra transistores de diferentes tamaños. Pero hoy día eh, las tecnologías actuales requieren reglas de diseño en que los transistores son realmente todos iguales y están restringidos en tamaño y tienen que tener todos como los mismos vecinos. Es súper complicado. Estas son tecnologías típicas de fabricación. Estas las hacemos. Luego está BJT de silicio y BJT como heteroestructura silicio-germanio. Y esta lámina es antigua, pero todavía tiene algo de validez. Hoy día los CMOS son súper rápidos. En ruido no son tan buenos, son más ruidosos que los demás transistores. Tienen en general mala transconductancia, aunque lo han mejorado con diferentes cosas, pero siguen siendo mala transconductancia y relativamente mala ganancia intrínseca. Y aún así estamos usando CMOS para todo. Y eso es porque está el bajo costo y por la integración con circuitos digitales. Sin embargo, hoy día existen otros procesos de fabricación. Por ejemplo, está el BCD. Si ustedes hacen clic acá, pueden ir a un link. BCD no es de Binary Coded Digital, no. Binary Coded Digital, no, esto es distinto. Eh, no, Decimal, perdón. Binary Coded Decimal. En este caso, BCD Bipolar CMOS DIMOS. DIMOS, ¿qué es DIMOS? Bueno, BCD es lo que está de moda hoy día. Aquí uno escucha un montón BCD, no, que este proceso es BCD, vamos a hacerlo, nosotros tenemos exclusividad con este proceso y cosas así. Este es un proceso súper interesante porque incluye transistores bipolares también, además de los CMOS, y los bipolares son útiles porque nos em, permiten hacer algunas cosas que no podemos hacer con CMOS. Em, Como por ejemplo referencias de banda. Para eso los bipolares son únicos. Permiten hacer cosas que con CMOS es imposible por la física. Em, por ejemplo, en un bipolar, yo sé que ahí va a haber una caída de tensión de 0,6 volts, si esto está polarizado en forma directa. Tal vez 0,7 si es muy chico, 0,5 si es muy grande, o si es poca corriente. Pero sé que va a haber esa caída de tensión. En un MOSFET puede haber cualquier cosa. Ya. El DIMOS, que esto es algo que yo he aprendido acá, es el Double Diffused MOS o MOS con doble difusión. Y uno mira cómo se ve esto y se ve como con dos compuertas. Entonces uno pone fuente al medio, uno pone DREN a los costados y ahí tenemos dos difusiones al final. Eh, y tenemos la compuerta que va conectada entre sí. Entonces la longitud de canal es esto, pero también es esto. Esto es longitud de canal. Y uno puede definir la longitud de canal según el número según cuántos átomos hay aquí.
y aquí la longitud de canal por fotolitografía. Entonces son conceptos diferentes. Y los DIMOS son súper útiles en aplicaciones de alto voltaje. El alto voltaje hoy día son 5 volts. Olvidé mencionar eso. Hoy día hay transistores core que son de 1 volt, por ejemplo, que son los que uno usa como en la mayoría de los transistores del circuito. Luego vienen los transistores de I/O, de entrada y salida, que pueden ser de 2,5 volts, 3,3. Ya 5 volts es un voltaje súper alto. Y si quieren ir a aplicaciones automotoras, automotive, terminan con transistores de 12 volts o más. Hoy día los procesos BCD nos dan 20 volts. Gracias a los demos que son de mayor voltaje y que permiten conmutar. Entonces, estos están hechos para power management, para todo lo que es potencia. Y uno dice, los chips en realidad, ¿qué potencia necesitan si son súper bajitas las corrientes? Bueno, cualquier aplicación de potencia dentro del chip, aunque sea de microwatts, se habla de potencia. Y se trabaja en forma distinta. Y por supuesto, si vamos a voltajes más altos, hay reglas de diseño más complicadas. Oye, pregunta hasta ahora. Por ejemplo, dale, dale, te escucho. La longitud del canal. ¿Por qué ¿Qué, aumenta qué- la longitud? cómo? ¿Cuál fue la pregunta de la longitud de canal? ¿Por qué aumenta la longitud del canal en los dimos? En el último que mostré. Ah, uno puede cambiar la longitud de canal con más capas de átomos aquí. O sea, la longitud finalmente es esto. Em, la longitud de canal está dada por esta distancia, también por esta distancia. Los modelos son más complicados. Yo honestamente no los conozco. He trabajado con estos transistores, pero yo no hago el layout. Yo defino L, W y después el ingeniero del layout sabe cómo hacer esto. Yo no tengo idea. Posiblemente hay longitudes fijas también, porque está lleno de restricciones. Las reglas de diseño de las que hablé hace un rato, estas reglas se llaman DRC, Design Rule Check. Y estas reglas de diseño son súper complicadas. No es que el ingeniero de layout se las aprenda. El software inmediatamente avisa cuando hay un error de DRC. El problema de estas reglas es que son cientos. Es imposible acordarse de todas. Y hoy día el ingeniero de layout, como que su pega es, claro, disponer los transistores y al final pasar el layout por todos los chequeos que hace el software. El software es lo que asegura que esta cuestión sea fabricable. Si no es fabricable, no sacamos nada con tener un layout. Y el software es el que se encarga de que esto sea fabricable. Sí, hay más preguntas. Y antes de que hubiera estos software o fueran tan sofisticados como ahora, ¿cómo hacían los layouts? Se hacían a mano. Buena pregunta. Se hacían a mano y cuando digo a mano era con un cuchillo, como con un cuchillo. Se agarraban unas transparencias gigantes, literalmente unas transparencias gigantes que tenían un cierto color y con un cuchillo, después de haber dibujado encima los patrones a mano, se iban cortando. Y se saca esto y queda una máscara. Queda, por ejemplo, si esta es mi transparencia gigante, quedan unas máscaras que tienen ciertas formas aquí, da lo mismo la forma. Y estas formas son las que finalmente se someten a luz. Con esa luz se generan máscaras más pequeñas y con esas máscaras más pequeñas se aplica luz nuevamente y se imprimen estos patrones a través del proceso fotográfico. Así es como se veía hace más de 10 años, en 2007.
un proceso de 45 nanómetros que era lo más nuevo de esa época. Y ahí uno ve los transistores que tienen todos la misma forma al final. Como que hoy día los transistores, uno no puede elegir formas diferentes. Uno puede, si lo hace más grande. Los transistores de I/O, entrada y salida, esos permiten bastante flexibilidad. Pero los transistores core, los que se utilizan para, lo, para, para casi todo dentro del chip, esos transistores tienen que tener están dispuestos en forma súper regular. A todo esto, en el layout, mostré esto. Todos los transistores que van acá probablemente son transistores core, salvo pequeña excepción. Y todos los que están en este anillo, que se llama pad ring o pad frame, que es el anillo de pads, esos son transistores de I/O, de entrada y salida. Y estos otros son core. Estos que están acá son los pads. Y hoy día yo me dedico a diseñar circuitos que van dentro de los pads, que son para acondicionar las señales de entrada y de salida. Esa es mi pega hoy día. Y uno dice un pad es súper simple, que es un cable nomás. No, no es un cable, son súper complicados los pads hoy día. Y eso lo he aprendido aquí. No sé, es increíble. Bueno, aquí están todas las capas de metal. Mientras más arriba, las capas de metal son más gruesas. Entonces las de más arriba se utilizan para llevar tierra y VDD. Por ejemplo, estas pueden ser VDD y estas pueden ser tierra. Y después hay capas mucho más delgaditas que son para señales. La fabricación de los circuitos integrados es un proceso súper complejo. Es un proceso por lotes. O sea, yo no fabrico transistor por transistor, se fabrican de a lote. Cada fabricante protege mucho sus detalles. Uno tiene que firmar muchos papeles para poder acceder a esta tecnología. Cuando yo entré a Cirrus, tuve que firmar un montón de documentos y documentos que me dicen que me van a perseguir, esencialmente, si es que llego a revelar cosas que no debo. Em, este es un video, veamos si se ve algo. Y no veo nada. No, no lo estoy viendo. No es lo que quería ver. Pero hay videos de Intel. A ver, déjenme buscarlo. Este es un clásico. Y dura su poco, entonces voy a aplicar poder de síntesis. Em, Dura mucho, sí. Pero esos son los wafers, esos que están ahí son los wafers. Aquí muestran cómo, cómo son los transistores comparados con un pelo, pero hay un pelo. Y estos son los transistores que son delgaditos, súper delgados, con miles de conexiones, millones de conexiones, miles de millones de conexiones, literalmente. Pero no quiero ver esto, no me interesa ver esto, ustedes ya lo conocen. Esto es cómo se crean los wafers. Em, Se toma arena, se purifica, luego se pone en una piscina y de ahí se sacan un montón de wafers, todos delgaditos. Y, y estos wafers, esos son los wafers, se ponen en estos cassettes y se someten a procesos químicos que permiten diferentes cosas en esta super carretera de Intel.
Voy a ir adelantando. Toman estos cassettes y los pasan por diferentes partes. Están estos transistores FinFET. Eh, Está medio fome este video. Eh, Explican cómo circulan las corrientes dentro del FinFET, pero no me interesa ver eso. Me interesa ver esto. Y es como se van creando diferentes capas encima. Y después de que se crea una capa, se pasiva la capa anterior y ahí ya no se puede tocar, queda enterrada en un óxido. Esa es como la parte tal vez clave. Y después, bueno, se prueban diferentes chips individualmente, uno por uno. Todos los chips son probados y después se van cortando. Entonces este wafer que tiene cientos o miles de chips, se corta, se prueban individualmente los diferentes chips y se ordenan. Sí, esa parte del video no me interesa, la verdad. Eh, Volvamos a la... Sí, este entonces es un link muerto, pero puedo actualizarlo. Eh, ya. Hay procesos complejos, pero que tienen pasos bien genéricos. Está la fotolitografía, la difusión, implantación de iones, oxidación, crecimiento epitaxial y deposición. Esos son como pasos típicos. Fotolitografía tiene que ver con iluminar el wafer con patrones. Y estos patrones, luego de ponerles un compuesto que es fotorresistente, eh, uno imprime estos patrones y estos patrones quedan en el chip como si fueran fotos. Entonces uno después lo revela. Esto significa eliminar las partes que quedaron descubiertas o al revés, mantener esas partes descubiertas y eliminar las que quedaron cubiertas. Son diferentes formas de hacerlo. Eh, y esto todo con químicos, todo con ácidos súper potentes que uno aprendió en Breaking Bad, como el HF, que a todos nos causó algún tipo de trauma. Eh, ¿Saben a qué me refiero, no? Los que no han visto Breaking Bad se están preguntando. Está con el capítulo 3 más o menos. El HF. Sí, es un ácido súper potente, terrible. Y ese es un ácido que si uno lo toca, literalmente uno lo toca y se puede morir. Porque entra la sangre a través de la piel. Es una cuestión que es capaz de penetrar y se mete a la sangre y uno se muere. Así que no jueguen con HF. Hay otros que le llaman piraña mix, que uno tira un papelito encima y se lo consume antes de tocar la mezcla. Los puros vapores ya hacen que el papel se fume. Sí, impresionante. Eh, Todo eso son procesos como de ir etching, de ir como carcomiendo diferentes capas. Difusión o implantación de iones, hoy día se llama implantación de iones, antiguamente se llamaba crear difusiones, eran diferentes formas de hacerlo. La implantación de iones es dispararle con una pistola de iones, literalmente, no es una pistola, sino que es más bien un aparato que dispara iones y uno puede regular la profundidad a la que caigan estos iones usando diferentes energías. Entonces, son procesos súper complicados, pero con eso uno puede crear un- una difusión o un implante N disparando iones. Uno se imagina que esto queda bonito, queda súper definido, pero en realidad, si uno ve esto en la práctica, son más bien iones que quedan ahí, cayó otro ahí, cayó otro ahí, cayó otro ahí, aquí está lleno, aquí hay poquito. Entonces, esto es más bien gradual y no se pueden hacer cosas muy precisas, pero bueno, eso es implantación de iones, después está la oxidación, con la que se crean óxidos y esos óxidos protegen químicamente para que no ocurra nada, o sea, eso puede estar en contacto con el aire y no le pasa nada. Ah, o sea, antes de esto tiene que estar en vacío. Sí, sí. Estas cosas son complicadas, son súper complicadas. Por eso
Llevar una fábrica de estas es terrible. Y hoy día este problema que hay en el mundo, que no hay suficientes wafers, es literal, no hay suficientes wafers para todos los chips que uno quiere fabricar. Y vemos que eso ha hecho que los autos se vuelvan súper caros y que no haya tarjetas de video, porque los chips de video están súper escasos y los que hay son súper caros, porque las fábricas se han vuelto un bien escaso y crear una fábrica nueva toma varios años. Al momento en que esa fábrica empieza a operar, ya está obsoleta, porque ya se están creando fábricas nuevas en otras partes. Entonces, hay todo un tema con la industria. Ya, sigamos. Estos son pasos del flujo de fabricación. Esto está súper simplificado, pero por ejemplo creamos una capa de dióxido de silicio sobre el sustrato y le aplicamos difusiones de fósforo. Este dióxido de silicio aquí bloquea la difusión de fósforo, en cambio aquí no se bloquea y como no se bloquea, aquí se crea un implante. Es el implante N o el N-well. Y después de eso aplicamos arsénico aquí, entonces el arsénico cae aquí, pero bloquea y dopa este polisilicio para que tenga mayor conductividad y entra aquí, y al entrar aquí crea eh, estas dos difusiones, entonces ahí ya creé un NMOS y aquí puedo crear el PEMOS de la misma forma, aplico implante de boro y ese implante de boro crea estas difusiones P y luego tengo que depositar químicamente, esto es Chemical Vapor Deposition o deposición química por vapor. Uno va depositando diferentes óxidos aquí y esos óxidos pasivan, vuelven esta superficie pasiva, cosa que átomos de oxígeno, que lo único que quieren es interactuar con esto, no pueden, porque está esta capa pasiva aquí. Bueno, la fotolitografía, esto lo vamos a ver súper rápido, la verdad es que nos interesa poco, es más bien de cultura. Es el proceso a través del cual se transfieren estos patrones, se imprimen estos patrones en el silicio con estas máscaras. Estas máscaras bloquean o dejan pasar luz. Entonces uno puede crear patrones y esos patrones finalmente forman los transistores. Difusión tiene que ver con poner dopantes. Entonces, si uno deja un gas que tiene dopante y uno pone una capa de óxido aquí que impide que pasen los dopantes, entonces estos dopantes solamente van a pasar por donde hay huecos, donde está abierto. La implantación de iones, esto que les contaba de disparar con una pistola de iones sobre el wafer, y la oxidación, que tiene diferentes formas y diferentes usos, se utiliza mucho para diferentes cosas como crear aislación eh, y también, por supuesto, para crear la compuerta, porque la compuerta del transistor, la compuerta aquí, tiene esta capita delgada de óxido. Entonces eso también es un óxido importante que puede medir muy pocos nanómetros, o incluso del orden de nanómetros. Crecimiento epitaxial, en que se van aplicando diferentes capas de átomos, literalmente de átomos, uno por uno, y esto está dispuesto de tal forma que se crean redes cristalinas de estos átomos. Es maravilloso. Deposición, en que de nuevo un gas se puede ir depositando a poco en diferentes partes donde están las máscaras abiertas, y en vez de poner óxido aquí puedo ir poniendo metal. Y al poner metal puedo ir creando diferentes capas de metal dentro del chip. De este estilo, si uno hace un corte transversal se ven diferentes capas. Esta, por ejemplo, sería M1, 2, 3, 4, 5. Esta es M6, que es la más gruesa. Estas de aquí son las vías entre metales. Y así, todo esto es increíble. O sea, dentro de un chip el nivel de complejidad que hay es terrible. Uno puede tener resistores integrados
em, que se hacen con alguna capa. Hay diferentes tipos y los tipos van a darme la resistividad finalmente. Pero todos tienen como la misma idea. Tengo un contacto, tengo otro contacto y tengo una capa de, de un material que tiene una cierta resistividad. Y esta capa tiene un espesor de que yo no puedo definir, porque es un espesor que depende del proceso de fabricación. En general, en los procesos de fabricación, uno tiene acceso al layout. El layout es 2D. El layout no es 3D. El layout tiene muchas capas, pero las capas vienen definidas por el proceso, por la fábrica. Entonces la fábrica me dice, mira, el metal 1 va a ser de 1 micrómetro, metal 2 va a ser de 1 micrómetro. Y el espaciado entre metal 1 y metal 2 no te lo puedo ni decir. Así son las fábricas. Entonces yo no puedo fabricar cualquier cosa. Y me va a decir, mira, este pozo va a tener, no sé, un cierto de, da lo mismo, 1 micrómetro. Van a ser mucho menos que eso, pero es por decir algo. Me va a decir 1 micrómetro. Entonces, yo no puedo cambiar este tamaño porque la fábrica ya tiene todos sus procesos químicos diseñados para ese tamaño. Y si yo cambio el tamaño, va a cambiar los modelos de los transistores, me va a cambiar todo. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, yo solamente puedo jugar con la longitud L y con el ancho W. Esas sí yo las puedo cambiar, porque cuando yo veo esto desde arriba, si voy a mirar esto, voy a poner el ojo allá. Si yo veo esto desde arriba, se va a ver una cosa así. Un contacto, otro contacto, y este metal, o este, no sé, material, digamos. Entonces, esta es la longitud que yo puedo variar a voluntad. Este es el ancho que yo puedo variar a voluntad. Entonces, yo sé de la vida que la resistencia es como la resistividad multiplicada por, mientras más largo, más resistivo, multiplicada por el largo, dividida área, por el área transversal, que es esta cosa que está acá. Esa es mi área transversal. Y el área transversal va a ser W por D. Pero yo no tengo acceso a D, porque eso me lo da el fabricante. Yo no lo puedo modificar, eso es una constante. Y yo tampoco puedo cambiar la resistividad. Yo puedo cambiar la longitud y sí puedo cambiar el ancho. Entonces, estos dos de aquí se asocian. Momento, si esto es en ohm y estos dos se cancelan, entonces esto, ρ partido por D, también es en ohm. Entonces, ρ partido por D, resistividad partido por el espesor, se llama resistencia de hoja. Ρ partido por D igual resistencia de hoja. Y es la resistencia de cualquier cuadradito de material en este layout. Y se llama R cuadrado. Eso es la resistencia de hoja. Y para calcular la resistencia, yo tomo la resistencia de hoja y multiplico por el largo total y divido por el ancho de ese trazo. Y uno puede tener trazos de cualquier forma. Puedo tener un trazo así, por ejemplo. Y así se ven los resistores finalmente. Un contacto y algo de ese estilo. Entonces, aquí yo cuento cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5. Uno va contando cuadrados. Y esos cuadrados son los que finalmente uno suma. Y la resistencia va a ser el número de cuadrados multiplicado por la resistencia de cada cuadrado. Siempre está esta duda de qué ancho tienen que ser los cuadrados. Da lo mismo. Si al final longitud y ancho se cancela, si son cuadrados de este tamaño, son cuadrados de este tamaño, van a tener la misma resistencia entre este punto y este punto,
que entre este punto y este punto. Entonces el tamaño del cuadrado da lo mismo. Tengo que usar los cuadrados más anchos, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántos cuadrados, literalmente? Ok, estos son valores típicos de resistencias de hoja. Estos que están acá. Estos salen de un libro de Maloberti. Y aquí vemos la resistencia por cuadrado. Esto es lo que trató de escribir, ohm por cuadrado. Esto es lo que Maloberti trató de poner aquí. Esto se ve más bien circular, pero esto es ohm por cuadrado. Entonces, 30, 50 ohm por cuadrado. O sea, cada cuadrado me va a dar 30 ohm. Siguiente cuadrado 30. Ahí tengo 60, 90, 120 ohm. Y así sucesivamente para hacer algo largo de muchos ohm. Estas son diferentes capas. Si yo trabajo con capas de n+, voy a tener cuadrados de 30, 50 ohm. Si trabajo con capas de pozo P, pozo P que está como apretado entre dos capas, puedo tener 13 kilos. Lo típico es 1 kilo por cuadrado, yo diría. Y eso se ven por este rango, ¿no? Con precisiones terribles de malas. Si yo quiero llegar a precisiones mayores, bueno, tengo que hacer resistores más grandes. Eso lo vamos a ver después. Pero si yo tengo un resistor muy pequeño, con mucha variabilidad en mi proceso de fotolitografía, entonces va a quedar cualquier cosa. Si mi resistor es muy grande, físicamente muy grande, entonces tengo mayor precisión. Por eso estas precisiones o estas exactitudes que me dan aquí son súper relativas. Pero ver cosas de 20 a 40% es bastante común en la industria. Entonces, ¿cómo podemos hacer cosas precisas si mi exactitud es tan mala? Y ahí está el desafío del ingeniero. Coeficientes de temperatura que pueden ser malitos también. Súper difícil hacer un buen resistor que tenga un coeficiente de temperatura súper bajo. Y coeficientes de voltaje también. Es terrible. O sea, ¿cómo podemos fabricar algo útil con materiales tan malos? Es como terrible. Bueno, uno también puede hacer capacitores. Nosotros sabemos que la capacitancia es el constante dieléctrica por el permitividad, partido por el óxido, por el espesor del óxido, por el ancho y por el largo. Entonces, esto que está aquí es como la capacitancia por unidad de área. O sea, esta es la capacitancia que tiene un cuadradito de, de algún tamaño. Entonces yo después tengo que multiplicar por el tamaño, por el ancho y por el largo. Esta es el área, para obtener la capacitancia completa. Existen muchos tipos de capacitancias dentro de chips. Son súper buenas, lo malo es que ocupan mucho espacio. Por ejemplo, esta de aquí es capacitancia poli-poli. Entonces hay una capa de polisilicio, otra capa de polisilicio y aquí hay una capacitancia. También hay capacitancias laterales, capacitancias laterales. Entonces en realidad esta fórmula está súper simplificada, porque hay capacitancias laterales que empiezan a ser importantes. Si uno mira esto, se ve más o menos así, pero esto que está acá, este borde, tiene capacitancia con este borde. Entonces uno tiene que ir sumándole esas capacitancias adicionales. Hay que tomarlas en cuenta. Em, lo típico son capacitancias de placas paralelas, pero también hay capacitores MOM. Perdón. Estos MOM, que son metal, óxido metal, están hechos por metales de esta forma. Y estas capacitancias uno las puede aprovechar. Esos son súper densos.
porque uno puede hacer varias capas de metal hacia arriba y hacia abajo y tener interdigitados un montón de pedazos de metal que van a tener mucha capacitancia entre ellos. Los MIM, en cambio, se ven más parecidos a esto. Son metal arriba, metal abajo y óxido entre medio. Sí, bueno, esta fórmula que está acá es una fórmula en general para capacitores de placas paralelas que no tienen efecto de borde entre ellos. Pero si le sumamos los bordes, aparecen capacitancias debido al perímetro. O sea, voy a tener esta capacitancia, que es debido al área, y voy a tener capacitancias adicionales que dependen del perímetro de mi capacitor. Porque cada unidad de perímetro va a tener una capacitancia chiquitita que se suma. Entonces los capacitores integrados son complicados. Aquí no he dicho algo que también es importante. Pero estas cosas también tienen capacitancia al sustrato, que el sustrato va a tierra. Esta tiene una tremenda capacitancia al sustrato y esta tiene una capacitancia más chica al sustrato. Entonces el modelo de mi capacitor finalmente es con una capacitancia al sustrato, con otra capacitancia al sustrato. Y este es el modelo que uno tiene que usar cuando diseña uno de estos chips. Uno no puede simplemente usar un capacitor flotante, eso no existe. Lo que existe son capacitores con capacitancias parásitas. Y esas son relevantes al momento de hacer aplicaciones que conmutan o cosas parecidas. Vamos a los transistores. Estos son los típicos transistores MOS que conocemos. Aquí traté de hacer una imagen 3D para que se entienda un poco. Esta es la vista lateral. Esta es la vista 3D. En la vista 3D, donde hay tamaño exagerado aquí, tenemos N más y N más sobre P sub. Aquí tenemos nuestro óxido, aquí tenemos la compuerta y aquí es donde creamos el canal. Con VGS igual 0, ¿qué pasa con VGS igual 0? Bueno, si esto es N más y esto es P, aquí se forma una región de agotamiento que dibujé con rojo. Esta es la región de agotamiento. Significa que no hay portadores libres. Significa que por ahí no puede circular corriente. Entonces, si yo aplico un voltaje acá contra este, por aquí no puede circular corriente. La corriente no tiene cómo pasar porque no hay un canal. Eso significa transistor apagado. No conduce. Tengo uniones PN polarizadas en forma inversa. Por eso tengo región de agotamiento. Para crear un canal, lo que tengo que hacer es tratar de acumular electrones acá. Entonces, si yo aplico un voltaje positivo aquí, en la compuerta, va a traer electrones, algunos que están libres por acá, pero principalmente de las regiones N+, que estas están llenas de electrones. Entonces esos electrones se van a acumular debajo de la compuerta y van a crear un canal. Entonces esta zona que antes era región de agotamiento, estaba agotada de portadores, sin ningún portador de carga. Aquí no había portadores de carga. Esta era una región tipo P, pero sin portadores de carga. Yo la convierto en región tipo N al aplicarle un voltaje positivo en la compuerta. O sea, yo invertí la región que era tipo P para que se convirtiera en tipo N. Eso es lo que se llama inversión. Y cuando hablamos de inversión, podemos hablar de inversión fuerte o inversión débil. Inversión débil es que el transistor está prácticamente apagado. Inversión fuerte es que el transistor tiene una gran concentración de electrones, de portadores de carga aquí, y esos portadores de carga permiten que haya corriente entre fuente y dreno. Recordemos siempre, esta es la longitud del transistor, este es el ancho del transistor. Entonces, cuando VGS es suficientemente alto, los electrones comienzan a invertir. Ahí viene la inversión. El tipo de material.
Este era P, yo lo invierto al aplicar suficiente voltaje aquí, acumular suficientes electrones aquí, y tengo un canal invertido. Entonces, ese voltaje mínimo en la compuerta que yo necesito para provocar la inversión es lo que llamamos el VT, voltaje umbral del transistor. Si VGS es menor que VT, no hay inversión. Si VGS es mayor que VT, tengo inversión y por lo tanto puede circular corriente. ¿Qué pasa cuando tenemos VDS? Si aplicamos VDS, bueno, vamos a ver esta circulación y va a aparecer aquí un canal con una forma extraña. ¿Cómo calculamos I sub t en función de VGS y VDS? Bueno, la corriente es controlada. Estos son supuestos del modelo, son supuestos súper importantes. La corriente es controlada por la concentración de carga móvil aquí. Esta es una buena aproximación. También existe otro supuesto, que es el supuesto de canal gradual. El campo vertical, es el que aparece aquí, establece la carga del canal, o sea, la carga Q que hay en el canal depende de este campo vertical. Y ese también es una buena aproximación. Y después hay otro supuesto del modelo que dice la velocidad de los portadores es proporcional al campo lateral. Este es un supuesto que vimos en electrónica. Este supuesto es malo. Este es súper malo. Este solo aplica a transistores de canal largo. Transistores de canal muy corto, donde los campos eléctricos son muy grandes, este supuesto del modelo se cae. Pero por mientras vamos a asumir que estamos trabajando con canal largo, por lo tanto, este supuesto funciona. Entonces la velocidad de los portadores es proporcional y tenemos estas características IV de primer orden, donde la carga depende de la capacitancia COX y el voltaje. Este COX es epsilon del óxido partido por el espesor. O sea, este óxido tiene un epsilon y tiene un espesor TOX. Y esto aquí es velocidad, no quise poner V porque se podía confundir con voltaje. Aquí está el VT del que hablamos antes. Ustedes pueden derivar estas ecuaciones, ya las hemos visto en electrónica. Finalmente llegamos a esta ecuación que dice que la corriente es mu, movilidad, por COX, nuevamente COX es epsilon OX partido por TOX, por W partido por L, por esto de aquí le llamamos voltaje de overdrive, que es la diferencia entre VGS y VT, por VDS menos VDS cuadrado medio. Y si esto lo graficamos en función de VDS, llegamos a una curva que es una parábola. Claro, tiene el VDS cuadrado, entonces una parábola que tiene un máximo aquí en VGS menos VT. Después de eso decae, pero la corriente no debería decaer a medida que subimos VDS. No debería decaer. Esto de aquí es raro. Aquí pasa otra cosa. ¿Qué pasa cuando VDS supera VGS menos VT? Bueno, ustedes ya lo saben. Cuando VDS es mayor que VGS menos VT, nos movemos a otra región. Nos movemos a la región en que la curva se vuelve plana. Ocurre este estrangulamiento pinch-off. Desaparece el canal en ese borde. Los transistores, cuando ocurre este fenómeno en los transistores, los portadores de carga se barren a través de esta región y solamente se ven sometidos a esta característica que está acá. Y este pedacito de aquí, es lo que le llamamos el pinch off o el estrangulamiento del canal. Ahí se estranguló el canal. Como que el estrangulamiento del canal ocurre ahí. El voltaje efectivo a lo largo del canal es VGS menos VT. Digo a lo largo, o sea, este voltaje es cero. Y aquí tengo un campo eléctrico del cual puedo sacar este VGS menos VT.
Y cualquier voltaje extra por sobre VGS menos VT queda en esta región de acá. Entonces, en primer orden, dado que lo único que me importa aquí es este voltaje horizontal o lateral, que es VGS menos VT, y cualquier voltaje extra se lo come esta región, entonces en principio mi corriente no depende de ese voltaje extra. Por lo tanto, mientras tenga VGS menos VT en el canal, cualquier exceso no importa. Cualquier exceso me va a dar la misma corriente. Entonces, eso es lo que muestra esta lámina. Cualquier exceso de corriente, de voltaje por sobre VGS menos VT, va a mantener la corriente. Ustedes saben que no es así. Ustedes saben que esto en realidad se ve así. Pero bueno, vamos a asumir por ahora que esto es plano. Si esto es plano, entonces la corriente no depende de VDS. Como no depende de VDS, la ecuación es esta que está acá. Esta que ustedes ya conocen, que es aplicar este mismo punto de corriente a esta ecuación. Y nos queda un medio mu COX, mu nuevamente movilidad. COX es la capacitancia específica de la compuerta, por W partido por L, W el ancho del transistor, L, perdón, la longitud, por VGS menos VT cuadrado. Y esto dijimos que era VOV, voltaje de overdrive. ¿Cómo llegamos a estas ecuaciones? Bueno, algo vimos aquí. Y la verdad es que esta derivación matemática me importa poco. Para efectos de este curso me importa poco. No es algo que realmente sea relevante. Está aquí para que la conozcan, pero es más bien materia de cursos de física de semiconductores. Y este es el resumen del modelo del MOS de primer orden, cuando VGS es menor que VT, estoy con el transistor apagado. Puse un signo de interrogación ahí, porque en realidad el transistor no está apagado ahí. En realidad toda esta región se llama subumbral, porque VT es mi voltaje de umbral, y cuando mi VGS es menor que el umbral, estoy en subumbral. Pero no está apagado el transistor. Ustedes cuando estaban en electrónica aprendieron que estaba apagado y listo, está bien, está apagado. Y en estas primeras clases sí vamos a decir que está apagado, pero en realidad lo que ocurre ahí es que hay corriente muy baja, pero el transistor es muy bueno, porque cambia mucho su corriente bajita en función del voltaje. Entonces es un súper buen transistor, muy débil, pero es un súper buen transistor. Después tenemos la región en que VGS es mayor que VT, o sea, aquí el transistor está encendido. Y cuando VGS es mayor que VT, distinguimos dos partes. Una en que VDS es menor que VGS menos VT, y ahí estamos en región de, ¿cómo le llamamos? Triodo, donde la corriente y sus de... Esta ecuación igual es bueno saberse. VGS menos VT, S menos VTS cuadrado medios. Y esta es mi ecuación que modela este comportamiento en triodo. Es esta parte de la curva. Esta parte de la curva aquí es triodo. Y esto es, si tomo un VDS pequeño, esto es súper lineal. Entonces yo puedo usar esto como una resistencia aquí. Es una resistencia. Ahí, sí, ahí ya se echa a perder mi resistencia. Pero si mi VDS es pequeño, puedo hablar de una resistencia. Estamos casi en la hora. Y luego tenemos nuestra región de
nuestra región activa. También le llaman saturación. Yo prefiero no llamarle saturación porque se confunde con el BJT, donde saturación significa algo totalmente distinto. En región activa, I sub D es un medio, un COX, W partido por L por DGS menos PT cuadrado. Esto de aquí es VOV, voltaje de overdrive es por cuánto estoy excedido por sobre el voltaje de umbral. Es súper importante. El VOV, vamos a hablar mucho de VOV en las próximas clases, así que es bueno que se familiaricen con ese concepto de VOV. O sea, yo podría escribir aquí VOV cuadrado. Ya, ¿qué tan exacto es este modelo? Las ecuaciones que vimos representan el modelo IV más básico. Este es el modelo de canal largo. También le llaman modelo cuadrático, porque tiene este cuadrado aquí. También le llaman modelo de campo bajo, porque cuando el campo es bajo, este supuesto se cumple bien. En la práctica, este supuesto no se cumple bien. Y ahí entramos con modelos de canal corto. Pero cuando el canal es largo y los campos son bajos, ese modelo de que la velocidad es proporcional al campo funciona bien. Lamentablemente, este modelo no describe adecuadamente los dispositivos CMOS modernos, porque hay miniaturización que hace que supuestos de la lámina 30, que son los que están acá, sean inválidos. Aparecen otras dependencias. Igual vamos a usar este modelo para la mayoría de las cosas. Se usa en la industria también, pero no es un buen modelo. Más adelante lo vamos a mejorar. Eso concluye nuestra clase de hoy. ¿Preguntas? Voy a dejar de compartir y dejar de grabar.